efectivamente, el tema de Ecuador es un tema realmente complejo que toca el sistema económico y jurídico global en este contexto. Lo que hemos vivido en los últimos 10 días es un poco el resultado de 2 años y medio de retroceso en esta parte jurídica y económica. ¿Qué llevó a la población a esa reacción en los últimos 10 días en contra del gobierno ecuatoriano? Porque resulta que el gobierno ecuatoriano, el presidente Moreno, empezó a aplicar un sistema económico basado en las recetas que le impone el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ir restando cada vez más recursos a la parte social, educación, salud, por ejemplo, y dando incentivos económicos a las grandes empresas. Por ejemplo, en el año 2018 entró en vigencia una norma, una ley que perdonó o condonó las deudas a las empresas más poderosas de Ecuador que no habían tributado por muchos años y le perdonó en total 4.500 millones de dólares, ¿sí? Pero por otra parte, en la parte laboral, por ejemplo, hoy a los empleados públicos le están quitando casi el 20% de su sueldo. Es decir, se le quita a la gente que más tiene y se le dan a la gente que le sobra, en este caso, recursos. Pero con los pueblos indígenas va mucho más allá todavía. Hay una política de incrementar la cuestión extractiva del petróleo, de la minería. Eso desemboca en una agresión e irrespeto a los derechos de los pueblos indígenas, a la consulta previa, por ejemplo, a la cuestión del agua, al suelo. O sea, hay una agresión constante. Todo ese tipo de cosas, de política económica y jurídica, sometimiento del sistema de arbitraje internacional, por ejemplo, en el caso Chevron, entre otros casos, ¿sí?, lleva a que la población reaccionó con fuerza el pasado 3 de octubre de este año 2019 ante una decisión fundamental de ya arrasar con todo, o van a arrasar con los derechos de la gente, implementar de fondo la política económica del FMI. ¿Cómo reacciona el gobierno? Con una agresión impresionante. Nunca antes hayamos visto, en la historia de los últimos 40 años por lo menos, un nivel de agresión tan brutal como el cometido ahora. Más de 1.300 heridos, más de 1.100 encarcelados, 7 personas fallecidas o muertos. Hoy hay una persecución política a actores políticos que no comparten con el gobierno ecuatoriano. Medios de comunicación que no se alinearon a la política del gobierno han sido cerrados y clausurados. Más de 50 periodistas también agredidos. Una cuestión realmente grave y perversa que demuestra la fortaleza del sistema económico cuando un gobierno es capturado completamente por el sistema financiero y jurídico internacional. Bueno, y hay una cosa que nos ha llamado la atención. En teoría se ha ganado, o sea, se ha retirado parte del paquetazo del FMI, pero hay diferentes versiones. ¿Cómo está eso? Mira, aquí la cuestión es que, sí, evidentemente, yo creo que en la CONAIE realmente los indígenas mostraron que tienen dignidad e entereza, tienen una fortaleza impresionante, igual que los pueblos campesinos y mujeres que hemos luchado juntos en esta batalla, ¿sí? Pero también está un poco el rol del Estado ecuatoriano, que no ha sido capaz de responder adecuadamente a esos requerimientos, que se negó hasta el final y que hoy en el acuerdo que se está llegando pretende introducir trampas para no cumplir con los acuerdos. Hay una cuestión importante, que es la ONU. O sea, la ONU como tal, que está actuando de mediador en este caso, en el gobierno ecuatoriano, pero está en un rol realmente nefasto y perverso. Son testigos de esta violación de derechos humanos en el Ecuador, esta persecución, y no dicen nada, están callados. La ONU está siendo cómplice del crimen de Estado en este caso. Bueno, yo creo que hay un elemento central que pone el ejemplo ecuatoriano encima de la mesa, y es cómo la movilización popular es capaz de incluso derribar los planes del FMI. Pero aquí que estamos debatiendo justamente de intentar lograr un acuerdo internacional, un acuerdo que ponga por encima los derechos humanos del poder corporativo, se demuestra con Ecuador que solo la movilización popular puede hacer que se cumplan ese tipo de acuerdos, que sean vinculantes. Si no, serán papel mojado e incluso peor, lo pueden utilizar las empresas. No, las victorias no son duraderas. O se mantiene la movilización popular, o podemos ver incluso regresiones, como hemos visto en Ecuador. Es una cosa importante. Nosotros decimos, entre mayor era el nivel de represión del gobierno, era mayor la reacción de la población. Entre más restricciones había, entre más bombas habían en las calles, entre más gente era herida, la población resonaba con mucha más fuerza directamente ahí. Y claro, al inicio mucha gente pensaba que era imposible además que llegase a tener éxito la gente. La CONAIE logró sentar en una mesa al presidente Moreno, ¿sí? Y una cosa importante,
el rol de los medios de comunicación. Se generó un cerco mediático en Ecuador impresionante, donde los medios cumplían la orden del presidente de la República, el Ejecutivo. Los pueblos indígenas, campesinos quedaron en una incomunicación absoluta. Pues se rompió ese esquema. Habiendo derrotado en esta batalla, aunque no es una victoria definitiva, y hay que mantenerla siempre, pero se derrotó a los medios de comunicación que han sido partícipes en este tipo de agresiones, se derrotó al gobierno y obviamente al Fondo Monetario Internacional. Que cunda el ejemplo de Ecuador. Yo creo que ese sería el principal mensaje.